Yo soy el doctor Eduardo Cuellar, yo soy internista, gastroenterólogo, endoscopista, soy parte del grupo del Instituto de Salud Digestiva del Hospital San José, y pues me dijeron que la clase era lo que tiene que saber el residente sobre esta enfermedad, el residente de medicina interna. Entonces pues por eso le puse lo que el residente de medicina interna debe saber sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Si quieren, las dudas las dejamos al final. Voy a ir avanzando. Yo creo que va a ser breve, pero lo más digerible posible. Y al final ahí me dicen todas las dudas que tengan, ¿sí? Yo creo que ya muchos sabemos de qué se trata esto del reflujo, ¿no? Es una condición en la que el contenido del estómago se regresa al esófago y causa síntomas o pudiera causar complicaciones. Sin embargo, no toda sensación de reflujo es reflujo, que eso es algo que quiero que quede bien claro, porque pues coloquialmente nosotros decimos, traigo reflujo, traigo gastritis, y pues la verdad es que estamos hablando de un espectro de enfermedad que es muy amplio y no nos podemos casar con una sola cosa. Entonces, yo creo que más que nada ese va a ser el objetivo de esta clase, de saber cuándo sí reflujo, cuándo no reflujo y cómo lo vamos a diagnosticar y posteriormente a manejar, ¿ok? Entonces, pues ya existe una definición objetiva. O sea, hay reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, hay síntomas, pero objetivamente pues hay daño en la mucosa esofágica o puede haber exposición anormal al ácido en el esófago, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber cierto grado de reflujo, pero puede ser normal, no siempre va a ser patológico, ¿ok? Estamos hablando de la enfermedad, una de las enfermedades gastrointestinales más comunes en el mundo. Está reportado que en Estados Unidos hasta 40% de la población tiene síntomas, y de estos, 1 de cada 5 tiene síntomas semanales. Pero pues también puede haber sobreposición de enfermedades. O sea, puede haber reflujo, pero puede acompañarse de dispepsia. Estamos hablando de otra cosa completamente diferente, la coloquialmente llamada gastritis. Es una enfermedad que no tiene nada que ver con el reflujo. O sea, estamos hablando de algo que es muchas veces por Helicobacter pylori, por AINES, etcétera, que aquí no tienen lugar en el reflujo, pero pueden estar de la mano, al igual que el intestino irritable o cuestiones funcionales que también son importantes. Es importante tomarlas en cuenta, estudiarlas, porque el tratamiento pues es muy diferente, ¿no? Es omeprazol cuando estamos hablando de un problema funcional, que eso también lo voy a mencionar ahorita. Y bueno, en México hay reportes de que hasta el 40% también de la población, muy similar a Estados Unidos, pues tiene síntomas de reflujo. La fisiopatología es algo compleja. Hay muchas cuestiones que están involucradas en el desarrollo de los síntomas y el daño por reflujo. La principal es la alteración de la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo está formada por el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, que es el que está alrededor del esfínter. Puede haber relajaciones transitorias de este esfínter que son normales. Por ejemplo, cuando hay eructos, normalmente el esfínter esofágico inferior está cerrado, se abre por un momento para que salga el gas del estómago y se vuelve a cerrar. Y por lo general esa relajación dura unos 3-4 segundos y se vuelve a su estado normal. Cuando hay deglución, pues también tenemos la deglución del alimento, está la peristalsis del esófago y posteriormente se relaja el esfínter para que permita el paso del alimento hacia el estómago. Pero hay ciertas cosas que pueden mantener más tiempo relajado el esfínter esofágico inferior, como por ejemplo cuando hay una sobredistensión gástrica. Esto hace que la presión del esfínter disminuya, que se relaje, que la crura diafragmática se relaje, que se acorte el estómago, y esto va a hacer que esa relajación del esfínter esofágico, en vez de durar 3-4 segundos, pudiera durar más, 10, 15 o 20,
y eso va a permitir que el contenido gástrico esté regresándose hacia el esófago. Hay ocasiones que también el propio esfínter esofágico inferior va a estar hipotenso. La misma distensión gástrica lo puede ocasionar, la colecistocinina también, el tabaquismo, que es un factor de riesgo para desarrollar síntomas o que predominen los síntomas y tener complicaciones. Algunos alimentos, como ya sabemos, el café, los que contienen la capsaicina también, estos pueden relajar el esfínter, disminuir la presión, y con esto aumentar también el gradiente de presión del estómago hacia el esófago, y que permita también el reflujo del alimento, del ácido hacia el esófago. Ciertas alteraciones anatómicas también van a alterar esta barrera antirreflujo. La más conocida pues es la hernia hiatal, en la cual el estómago se está prolapsando hacia el tórax, se desliza, y esto hace que el esfínter esofágico inferior pues quede más arriba de lo normal, que hay una disociación entre la crura diafragmática y el esfínter, y esto hace que se disminuya la presión y que el paciente pues tenga más predisposición al reflujo. Pero bueno, hay otras alteraciones, alteraciones en el aclaramiento esofágico, o sea, que el ácido que se quede o que se vaya hacia el esófago, que se limpie más rápido. Esto es llevado a cabo por la peristalsis del esófago o por la saliva, que tiene bicarbonato y va a ayudar a neutralizar ese ácido. Pero hay ciertas veces, como por ejemplo personas que tienen algún trastorno motor o que tienen trastornos anatómicos como la hernia hiatal, hacen que la peristalsis del esófago no sea eficaz, que tenga una peristalsis con menor fuerza, que sea débil, y eso va a hacer que el ácido se quede más tiempo en el esófago y que esto ocasione síntomas. Esta imagen de aquí es un estudio de manometría esofágica. Lo que se hace en la manometría es que se introduce una sondita por la nariz, llega hasta el esfínter esofágico inferior. La que vemos aquí de estos colores, bueno, los colores, dependiendo de qué tanta presión haya, va a ir subiendo el color. El azul es el que tiene menos presión, y vamos viendo amarillo más presión, rojo todavía más presión. Acá, esta parte de arriba es el esfínter esofágico superior, y el que está aquí abajo es el esfínter esofágico inferior. Entonces, cuando un paciente hace una deglución, por ejemplo, de líquido, vemos cómo aquí se va viendo la peristalsis, cómo va pasando el líquido. Por eso aquí vemos que hay más presión, y luego hay más presión acá, es el esófago que se está contrayendo, y luego aquí hay un episodio como que se ve que está la presión, hay menos presión aquí y otra vez aquí hay presión. Es cuando se abre el esfínter esofágico inferior para permitir el paso del trago de líquido. Y nosotros tenemos la capacidad de medir con qué tanta fuerza se está contrayendo el esófago. Es una medida que se llama ICD, y dependiendo de qué tanta fuerza, ahí ya sale en el programa, nos dice, ¿esa peristalsis es normal, está aumentada o es ineficaz? Entonces, en el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, esofagitis o hernia hiatal, la peristalsis del esófago no es adecuada, es más débil, y esto predispone a que los síntomas de reflujo todavía sean mayores. Alteraciones en la saliva, los pacientes que fuman o los pacientes que tienen síndrome de Sjögren también pueden tener, como parte de la fisiopatología del reflujo, este problema, y puede perdurar más, pueden empeorar más los síntomas. Hay también alteraciones en la integridad de la mucosa. El ácido es el principal agente nocivo de la mucosa del esófago. Entre más ácido sea, si es menos de 2 el pH, todavía es mayor el daño. Lo que hace es de que el ácido altera las uniones estrechas que tienen entre cada célula de la mucosa. Se abren estas uniones estrechas, van a permitir que el ácido entre a la submucosa. Entrando a la submucosa, van a activar unos receptores que se llaman de potencial transitorio vaniloide tipo 1. Estos son los receptores de intercambio de iones, y va a haber un intercambio entre sodio y potasio, lo que va a generar una respuesta inflamatoria, y esta respuesta inflamatoria también va a sensibilizar las terminaciones nerviosas, provocando que en ocasiones
cualquier tipo de alimento que pase por el esófago, como estas terminaciones ya están más sensibilizadas, pueden reproducir los síntomas de reflujo. La exposición al ácido, entre más tiempo esté el ácido en el esófago, es mayor, altera más la sensibilidad del esófago, va a predisponer a que el paciente tenga más síntomas, y esa es una de las principales causas de daño a la mucosa también. Entonces, como pueden ver, la fisiopatología no es nada fácil, es algo compleja, y entre más estudios tenemos, porque antes no existía la pechimetría, por ejemplo, ni la manometría, más ahora que tenemos estos estudios, cada vez vamos entendiendo mejor esta patología. Ya sabemos que hay muchos factores de riesgo, los principales son la obesidad, el embarazo, esto porque aumenta la presión intraabdominal, genera que se aumente la presión intragástrica también, y que el gradiente de presión entre el estómago y el esófago sea mayor, y eso ocasiona el reflujo. El alcohol, la cafeína o el tabaco, medicamentos, nitratos, inhibidores de canales de calcio, opioides, los antidepresivos tricíclicos, que estos van a ocasionar que la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior sea mayor, que dure más tiempo, o también que haya hipotensión del esfínter esofágico inferior. Los síntomas, los dos más comunes son la pirosis y la regurgitación, ¿sí? La pirosis es la sensación de que se está quemando aquí el pecho, ¿ok? Así lo pueden referir los pacientes. O sea, hay que siempre ser muy sacarle lo más posible los síntomas al paciente, que nos los explique de la mejor manera, lo más en español posible, porque te dicen, traigo gastritis. ¿Y qué es gastritis para ellos? Pues que le arde aquí. Y bueno, dices, bueno, es que yo lo que sé es que la gastritis, pues es que le duele la boca del estómago. Entonces siempre pregunten bien, a ver, ¿dónde tiene el síntoma? ¿Es acá? ¿Es detrás del pecho? ¿Cómo es? ¿Le arde? ¿Le pica? ¿Presión? ¿Cómo es? Porque con la pura cuadro clínico nos podemos dar una idea muy grande de cuál es el principal padecimiento del paciente. No es lo mismo reflujo a dispepsia, como les decía. Entonces, siempre interroguen bien cuál es el síntoma principal que tiene el paciente. Pirosis, ardor detrás del esófago, o bueno, atrás del pecho, es el más común. La regurgitación es la sensación de que se está regresando algo de aquí hacia arriba, no llegando a expulsarlo. Si lo expulsa es vómito, ¿ok? Que este es el segundo más común, y si los juntamos estos dos síntomas, pues llegan a tener hasta una sensibilidad del 76% para predecir que un paciente tenga esofagitis, o hasta un 96% de especificidad. Entonces, teniendo estos dos síntomas, la probabilidad de que el paciente tenga reflujo es muy alta. ¿Quiere decir que tiene reflujo? No, todavía no tiene reflujo, hasta no diagnosticarlo, que ahorita lo vamos a ver. Dolor retroesternal. Paciente que tiene dolor retroesternal, hay que pensar en reflujo, pero no como primera opción. Tenga 15 años, tenga 45 años, tenga 90 años, si un paciente tiene dolor retroesternal, ese paciente tiene que ser estudiado por cardiología, siempre. Aunque seamos internistas, como quiera, lo mejor que podemos hacer por nuestro paciente es que lo vea el cardiólogo, que le haga su electrocardiograma, si necesita una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, lo que necesite, para descartar que ese dolor torácico no sea cardíaco. Si el dolor torácico no es por alguna cuestión cardiovascular, la segunda causa más común de un dolor retroesternal es reflujo. Entonces, ahora sí hay que estudiarlo nosotros, pero primero lo tiene que ver el cardiólogo, ¿ok? Estos son los síntomas típicos del reflujo. Hay otros síntomas, eructos también puede ser, que también lo podemos poner como típicos, pero estos son los tres principales síntomas. Hay otros síntomas que también pueden estar relacionados al reflujo, pero que no son los habituales, le llamamos síntomas atípicos. Tos, disfonía, disnea, gente que ya tiene diagnóstico de asma y que tiene una crisis asmática, pudiera estar relacionado también por reflujo, sinusitis, laringitis, erosiones dentales, algunos dicen que también otitis. La verdad es que la otitis ya la estamos dejando fuera,
pero estos síntomas sí los podemos considerar atípicos como parte de reflujo, pero igual no quiere decir que si tienen estos síntomas vamos a echarle la culpa al reflujo. Tenemos que estudiar bien estos pacientes si no tienen alguna cuestión alérgica, algo de neumo, etcétera, ¿ok? Y algo muy importante que también ustedes deben de saber es que cuáles son los datos de alarma. Datos de alarma no significa que son datos para asustarnos o para irnos corriendo a gritar. Datos de alarma significa que tenemos que ser más invasivos en nuestro abordaje diagnóstico. Si un paciente tiene sangrado de tubo digestivo, si tiene hematemesis, si tiene melena, ese paciente ya tiene un dato de alarma y tenemos que, en vez de hacer algo mejor, alguna prueba terapéutica con inhibidor de bomba, este paciente necesita una endoscopía primero, ¿sí? Si el paciente tiene una pérdida de peso inexplicable, si el paciente refiere disfagia de segunda fase, o sea, que pasa el alimento y siente que se está atorando, que lo degluteó, siente que no está bajando, ese es otro dato de alarma que tenemos que tener en cuenta. Siempre es importante preguntar si la disfagia es por sólidos, si es para líquidos. Es muy, muy raro que un paciente tenga disfagia a líquidos y a sólidos no. Lo más común en esos casos es que sea cuestiones funcionales, pero también hay que tomarlo en cuenta. Por lo general es a sólidos y que ha ido progresando a líquidos o que sea igual a sólidos y líquidos. Con eso nos podemos dar una idea de que si este paciente tiene a lo mejor un trastorno, algo anatómico que esté obstruyendo, o si es disfagia a sólidos y líquidos intermitente, pero que es para las dos, ahí podemos sospechar que el trastorno puede tener un trastorno motor. Igual, dato de alarma. Impactación alimentaria, algo que muchos pacientes como que lo ignoran o se les hace algo común. Están comiendo y de repente se les atora, sienten que se tapó el esófago, que no pueden deglutir, no pueden pasar líquido, están vomitando, se dan un golpe y de repente pasó la comida. Bueno, eso es una impactación alimentaria que gracias a Dios o a en quien crean se resolvió. Pero eso es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente ya tenga reflujo crónico o puede ser que tenga alguna otra enfermedad como esofagitis eosinofílica. Y este paciente, si lo dejamos avanzar en la vida sin un diagnóstico, puede llegar a complicarse a corto o largo plazo. Pacientes que tengan intolerancia a la vía oral o pacientes que tengan anemia. La principal causa de anemia, si nos preguntan a los de gastro, es pérdidas gastrointestinales de sangre. Si le preguntan al hemato, algunos van a decir eso, otros van a decir que son otras cuestiones. La anemia no se trata, la anemia se estudia y luego se trata, pero primero se estudia. Si ya tienen un paciente que tenga anemia, no le den hierro, no le den eritropoyetina, no, estudianlo primero. Y siempre lo principal o lo más común son pérdidas gastrointestinales. Entonces, estos pacientes, antes que una prueba terapéutica con medicamento, necesitan estudio de endoscopía. ¿Okay? Bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico del reflujo? Ok. ¿En qué pacientes vamos a hacer prueba terapéutica? Como les decía, si tenemos un paciente joven que refiere pirosis, que tiene regurgitación, no se le atora la comida, nunca ha sangrado, tiene sus estudios de laboratorio normales, en esos pacientes podemos hacer una prueba terapéutica. La prueba terapéutica con inhibidor de bomba se refiere a dar omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, cualquier inhibidor de bomba. Lo recomendable es dar la dosis mínima necesaria. Por ejemplo, la mínima de omeprazol es 20 miligramos al día y darlo por un tiempo más o menos entre 8 a 12 semanas. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo alguien de ustedes tiene estos síntomas de reflujo, ya tiene, no sé, 3, 4 semanas, puede, si no tiene ningún dato de alarma, puede iniciar una prueba terapéutica. Si con una dosis única de medicamento al día no es suficiente, podemos doblar la dosis en la mañana y en la noche. Vemos estas 8 semanas cómo se sienten y si está todo bien, pues quiere decir que lo más probable es que tienen reflujo y que se controló con medicamento. Y lo podemos dejar a libre demanda. Si hay síntomas, repetir la dosis, o si está tomando cada 12 horas el medicamento, tomarlo una vez al día y así seguir.
Si esa prueba terapéutica no funciona, entonces tenemos que avanzar en el abordaje diagnóstico. Entonces, prueba terapéutica para pacientes que no tienen datos de alarma y que tienen síntomas típicos, ¿ok? Los pacientes que tienen síntomas atípicos o que tienen datos de alarma, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿ok? No sé si les ha tocado que en consulta que llegue algún paciente, es que tengo reflujo y me hicieron un esofagograma. Y ya vengo para que me den tratamiento de reflujo o para que me operen del reflujo. Bueno, el esofagograma solo no nos ayuda para como para diagnóstico de reflujo. ¿Por qué? Porque hasta menos del 50% de los que tienen un esofagograma que les dicen que tienen reflujo, tienen un estudio de pHimetría normal. Que el estudio de pHimetría es prácticamente junto con la endoscopía el gold estándar para reflujo. Entonces, no nos sirve mucho un esofagograma para hacer el diagnóstico. El esofagograma nos puede ayudar para valorar complicaciones, una estenosis péptica, si sospechamos que tiene hernia hiatal, si sospechamos que tiene algún tumor, pues pudiera ayudar, aunque son mejores otros estudios que ahorita los vamos a ver. Entonces, por favor, si en alguien sospechan que tienen reflujo, no le pidan un esofagograma inicial, por favor. ¿Okay? Si el paciente tiene datos de alarma o si tiene reflujo que después de una prueba terapéutica, síntomas de reflujo que después de una prueba terapéutica no ha funcionado, el siguiente paso es hacer una endoscopía. Ya sabemos que es introducir por la boca un endoscopio, es un estudio que se hace con sedación, por lo general es un estudio ambulatorio, sobre todo si el estudio lo vamos a hacer por esta indicación de sospecha de reflujo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar si tiene erosiones el esófago o no tiene erosiones. Por ejemplo, la mucosa normal del esófago la podemos ver como esta que está aquí un poquito más aperladita, a diferencia de esta que se ve más roja, que estas son erosiones por reflujo, ¿ok? Este es la unión esofagogástrica, pareciera ser que tiene una hernia hiatal aquí. Entonces, si nosotros vemos que hacemos una endoscopía y el paciente tiene muchas erosiones en el esófago, con eso es suficiente para hacer un diagnóstico de reflujo. En este caso lo vamos a catalogar como un reflujo erosivo, que vemos las erosiones. Hay una escala para nosotros saber, o más que nada catalogar el tipo de qué tanto reflujo tiene este paciente. Es una escala que ahorita voy a poner, se llama de Los Ángeles, y dependiendo de qué tantas erosiones tenga en el esófago, de qué tamaño, si confluyen o no, la podemos catalogar como esofagitis grado A, B, C o D. Cuando hay grado C o grado D, que son ya etapas de reflujo que tienen muchas erosiones, que están confluyendo en la circunferencia, esto ya es diagnóstico de reflujo. Si tiene esofagitis grado A, como hay mucha variación entre endoscopistas en observación, porque puede haber una pequeñita erosión que alguno diga, bueno, esto sí es una erosión por reflujo, hay otro que diga, híjole, a mí me parece que puede ser el cardias, etcétera. Hay discusión, entonces, si vemos que es una esofagitis grado A, ahí no la podemos catalogar como reflujo erosivo y tendríamos que estudiar más ese paciente. Los pacientes que tienen reflujo crónico pueden desarrollar complicaciones. Esta es una que se llama esófago de Barrett. Es un cambio de la mucosa del esófago por una mucosa intestinal y esto nos da un riesgo de desarrollar un adenocarcinoma a mediano o largo plazo dependiendo si hay displasia o no. Entonces, si nosotros vemos, como también hay mucha variación interobservador, si vemos que un paciente tiene un esófago de Barrett que tiene una longitud de 3 centímetros o mayor, este paciente ya lo vamos a catalogar como un paciente que tiene reflujo erosivo. Otras complicaciones como las estenosis pépticas. Este paciente aquí vemos la diferencia entre esta luz del esófago y esta. Este paciente tiene una estenosis péptica, que lo más seguro es que haya sido por reflujo. Bueno, esta es una de las complicaciones y al ver esto nosotros vamos a catalogar inmediatamente al paciente como que tiene un reflujo erosivo. Es recomendable que si nosotros vamos a solicitar una endoscopía,
le pidamos al paciente que suspenda los inhibidores de bomba entre 2 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque si el paciente está tomando inhibidor de bomba, es probable que no veamos estas erosiones, que a lo mejor veamos un esófago pues prácticamente normal y estaríamos catalogando mal a este paciente como un esófago, que tiene un esófago normal, o sea, no tiene reflujo al menos erosivo. Entonces, por eso sí es bien importante para no tener ahí falsos negativos, suspender de entre 2 a 4 semanas el inhibidor de bomba, ¿sí? Otra cosa para la cual nos sirve la endoscopía es para descartar otras alteraciones, otras patologías. Hay una que tendrá algunos años que se descubrió, que se llama esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad en la cual los eosinófilos infiltran la submucosa del esófago y vemos cómo producen alteraciones morfológicas de la mucosa, producen alteraciones también motoras del esófago, y a esta imagen que vemos aquí le llamamos traquealización del esófago. Estos pacientes por lo general tienen historia de alergias ambientales, a medicamentos, etcétera. Pueden o no tener eosinófilos elevados en sangre, no es un criterio para tener esofagitis eosinofílica, y estos pacientes por lo general se presentan con años de síntomas de reflujo y que pueden llegar a ser refractarios al inhibidor de bomba. Entonces, si nosotros hacemos la endoscopía en busca de alguna característica de reflujo y tenemos la sospecha de que pudiera tener esofagitis eosinofílica, es importante también tomar biopsias durante el estudio. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que vamos a diagnosticar la esofagitis eosinofílica. Si tomamos biopsias del esófago de la parte superior y la parte inferior y tiene más de 15 eosinófilos por campo, eso hace un diagnóstico de esofagitis eosinofílica, y el tratamiento puede ser diferente. En ocasiones podemos dar inhibidor de bomba, hay gente que responde bien al inhibidor de bomba, pero hay otros pacientes que no, y tenemos que dar esteroides. Entonces, también por eso es importante la endoscopía. Si nosotros hacemos una endoscopia y el paciente tiene un reflujo erosivo, o sea, tiene esofagitis grado C o D, tiene un Barrett de más de 3 centímetros o tiene una estenosis péptica, es recomendable dar tratamiento por 8 o 12 semanas y posteriormente repetir la endoscopia, sobre todo si vemos esofagitis, porque muchas veces cuando hay esofagitis puede estar, por así decirlo, escondido el esófago de Barrett. Los pacientes que ya tienen esófago de Barrett necesitan seguimiento dependiendo de si hay displasia o no y el grado de displasia por el riesgo de desarrollar un adenocarcinoma de esófago. Entonces, si vemos nosotros una mucosa y está inflamada, así como esta, no es recomendable tomar biopsias pues, porque nos puede sobreestimar el grado de alteración de la mucosa y nos pueden reportar una displasia la cual no necesariamente es. Entonces, reflujo erosivo, tratamiento de 8 a 12 semanas, nos esperamos 2 a 4 semanas sin tratamiento y pedimos que nos repitan la endoscopía. ¿Okay? Esta es la clasificación de Los Ángeles, más que nada para que sepan que existe, más o menos para que sepan de qué se trata, y si el endoscopista o el gastroenterólogo cirujano que haga la endoscopía y reporta un esofagitis grado C o grado D, tenga la certeza que ese paciente tiene reflujo. Si le reportan grado A, este paciente necesita seguir con estudios para saber si tiene reflujo o no, y si hay un grado B, está en un área gris que en algunos dicen que sí tiene reflujo y otros dicen que a lo mejor se tiene que revalorar este paciente. Entonces, grado C, grado D, reflujo erosivo. Otro estudio que nos puede ayudar mucho, no tanto para diagnóstico, sino para descartar alguna otra patología que pueda similar al reflujo, es la manometría, como les mencionaba ahorita. Esta es la sondita que se introduce por la nariz. El paciente siempre está consciente. Nos tiene que ayudar para poder introducir la sondita. Se pasa por el esfínter esofágico superior hacia el inferior. Se recuesta el paciente, se conecta la sondita en la computadora, en el sistema, y posteriormente damos varios tragos de agua que van a reproducir esta imagen, que es la contracción del esófago, la relajación del esfínter esofágico inferior, etc.
¿sí? Entonces, más que nada nos va a servir, ¿por qué? Porque hay otras enfermedades como la acalasia, el espasmo esofágico difuso, que nos pueden dar síntomas similares al reflujo y que son importantes, pues, descartarlas. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. La acalasia, lo que muchas veces tenemos que hacer, depende del tipo de acalasia, es hacer dilataciones del esfínter esofágico inferior. Hay pues, pacientes que se tienen que operar y que ahí el inhibidor de bomba pues no tienen ningún, no va a ayudar mucho. ¿Okay? Otra herramienta diagnóstica pues es la monitorización ambulatoria del reflujo. Esto la podemos hacer actualmente de dos maneras, con el uso de catéter de pHimetría, que básicamente es como el de la manometría, una sondita que se introduce por la nariz, llega hasta se recomienda poner 5 centímetros arriba de la unión esofagogástrica. ¿Por qué? Porque si la ponemos en el estómago, pues nos va a estar midiendo el ácido en todo momento. Lo que queremos ver es que si el ácido está subiendo. Entonces la colocamos acá arriba, 5 centímetros arriba de la unión, medida por manometría, que es otra utilidad que tiene la manometría. Y esta la vamos a llevar 24 horas a la casa. Va conectada a este aparatito, que es el que va a estar registrando todos los episodios de reflujo que pudiera haber durante el día. Tiene varios botones en los cuales si un paciente siente alguna molestia, tiene que picar ese botón para que se registre que ahí tuvo un episodio de reflujo, de dolor, de eructos, etc. Y después de 24 horas, esa sondita se retira y se analiza en la computadora para ver qué tanto tiempo estuvo el paciente expuesto al reflujo, cuántos episodios de reflujo tuvo y si hubo correlación con síntomas. ¿Por qué? Porque puede haber a lo mejor un episodio que sí hubo reflujo, que sí se regresó el ácido hasta arriba del esófago, pero que el paciente no lo percibió, entonces no le picó el botoncito del síntoma y ahí no hay una correlación sintomática. Entonces eso también es importante valorarlo. Pero también hay otra manera de medir, monitorizar el reflujo ambulatorio. ¿Por qué? Porque esta sonda, pues no cualquier paciente la tolera. Es una sonda que pues está en la nariz, está ahí 24 horas y obviamente es molesta. Entonces hay una cápsula que se llama cápsula Bravo. Básicamente tiene la misma función que la pechimetría. Sin embargo, esta cápsula se coloca por endoscopía. Aquí si es con sedación, hacemos una endoscopía habitual y la colocamos a 5 centímetros de la unión esofagogástrica y ahí la liberamos. Entonces, el paciente no va a tener ningún catéter por la nariz, no va a tener esa molestia y tiene la ventaja que la podemos dejar ahí hasta 96 horas para que siga registrando si hay reflujo o no. Entonces, esta sonda, esta cápsula es más cara, pero tiene todos esos beneficios de mejor tolerancia y que podemos monitorizar más tiempo el reflujo. La diferencia también es de que esta cápsula no tiene algo que se llama impedancia, que sí lo tiene el catéter que va transnasal, de la pechimetría transnasal. Esta impedancia nos puede ayudar para medir la extensión del reflujo, o sea, si el reflujo llega hasta esófago medio o si está llegando hasta la laringe, si hay correlación con los síntomas o no, porque en ocasiones puede que no haya, no se esté regresando el ácido, sino que haya poquitos episodios, pero que den muchos síntomas, y ese problema no se llama reflujo, es un problema de hipersensibilidad al ácido en el esófago y que su tratamiento es diferente. Y por eso, pues, el reflujo no es algo tan fácil como muchos creen. ¿Por qué? Porque lo podemos confundir con algún trastorno motor, como les decía, acalasia, obstrucción al tracto de salida esofagogástrico, los espasmos esofágicos, problemas funcionales, pirosis funcional, o sea, siento pirosis, pero no tengo pirosis. El esófago hipersensible, siento que se está regresando el ácido, pero en realidad es que el esófago está, como su nombre lo indica, muy sensible a cualquier alimento y por eso reproduce los síntomas.
la esofagitis eosinofílica, como ya lo mencioné, o alguna otra causa cardíaca de otorrino o de neumo. Entonces, con todas estas herramientas, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Si llega un paciente y tiene los síntomas típicos, pero no tiene datos de alarma, podemos hacer una prueba terapéutica. Damos 8 semanas el inhibidor de bomba de protones. Una cosa bien importante, que eso también es básico y que todos ustedes lo tienen que saber, los inhibidores de bomba de protones se tienen que dar media hora al menos antes del desayuno. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos durante o después del desayuno, vamos a activar las bombas de ácido y el inhibidor ya no los va a bloquear y ya no nos va a funcionar. Es casi como si no lo hubiera tomado. Entonces, siempre recuérdenle mucho a los pacientes, los medicamentos de los inhibidores de bomba tienen que ser media hora o más antes del alimento. Y si lo vamos a dar como dosis doble, o sea, en la mañana y en la noche, tenemos que administrarlo también media hora al menos antes de la cena. ¿Okay? Si ya hicimos la prueba terapéutica y se quitaron los síntomas, entonces lo que vamos a hacer con este paciente es descontinuar el inhibidor de bomba. Si los síntomas vuelven, entonces ya tendremos que estudiarlo, ¿sí? Si los síntomas vuelven, pero son muy intermitentes, podemos continuar el inhibidor de bomba por a lo mejor menos tiempo de 8 semanas, a lo mejor 4, 2, o dejarlo como a demanda. Si el paciente tiene un síntoma, lo puede tomar. Si mejora, lo podemos suspender, ¿ok? Pero si vemos que no hay una mejoría significativa, se tiene que estudiar. Y el primer estudio que tenemos que hacer en pacientes que tienen síntomas típicos es una endoscopía. Suspendemos 2 a 4 semanas los inhibidores, hacemos la endoscopía. Si la endoscopía reporta lo que habíamos comentado, esofagitis de Los Ángeles grado C o D, o en este caso, en esta guía, el B también, o tiene esófago de Barrett o hay alguna complicación como una estenosis péptica, el paciente tiene reflujo. Y este reflujo es un reflujo erosivo. Entonces, hay que continuar el tratamiento, ¿sí? Si este paciente tiene una endoscopía normal o reportan una esofagitis grado A, se tiene que seguir estudiando y tendríamos que hacer el monitoreo de ácido, ya sea con la cápsula Bravo o con la pH convencional, ¿ok? Si la pH es normal, entonces el paciente no tiene reflujo y tenemos que decirle que pues tiene un problema funcional o tiene hipersensibilidad, que ahorita lo veremos, ¿ok? Vamos a suponer que ya le hicimos la endoscopía al paciente y tiene esofagitis, tiene reflujo, ¿ok? Si el paciente tiene esofagitis grado A, lo vamos a dejar como que está borderline. Entonces, este paciente se necesita seguir estudiando, al igual que el paciente que no tiene erosiones en el esófago. Les decía, el siguiente paso es monitorizar el pH. La exposición al ácido es lo que va a medir el catéter de pH o la cápsula. Entonces, ahí nos van a reportar qué tanto tiempo estuvo expuesto el esófago al ácido. Si el paciente tiene una exposición de más del 6% al ácido, es diagnóstico de reflujo. Como este paciente no tiene erosiones, este paciente tiene un reflujo no erosivo, ¿ok? Si el paciente tiene menos de 4% de exposición al ácido, entonces este paciente no tiene reflujo. ¿Ok? Y si no tiene reflujo, entonces puede haber dos opciones. Este es básicamente es el mismo algoritmo. Tiene síntomas, endoscopía normal, pechimetría, con datos de reflujo, exposición al ácido más de 6, tiene reflujo. Pero si no tiene esa exposición al ácido de más del 6%, pero el paciente cuando tiene un episodio de reflujo reporta que tiene síntomas, su esófago es hipersensible. El tratamiento del reflujo y del esófago hipersensible es diferente. En este caso, tenemos que dar neuromoduladores, o sea, antidepresivos, ¿ok? Y aquí es algo muy difícil porque, ¿cómo le explicas a un paciente que tiene, pues si tiene una enfermedad que se llama esófago hipersensible, cómo le explicas que le vas a dar antidepresivos? Pues muchos pacientes se molestan porque dicen, no, yo no estoy loco. Entonces, siempre
sean muy cautelosos en cómo explicarle de que esto no es no es un problema psicológico, es un problema de la sensibilidad y que estos medicamentos, aparte de funcionar para la depresión, ansiedad y todo eso, también nos ayudan a modular la sensibilidad del esófago. Porque es difícil que el paciente se apegue a este tratamiento y luego pues va a seguir con los síntomas y va a seguir igual. Entonces, eso es como que algo que a mí me funciona en la consulta y que a lo mejor lo pueden aplicar ustedes. Si hacemos la endoscopia y es normal y hacemos la pHimetría y es normal, este paciente pues no tiene reflujo. Entonces, aquí sí es un problema funcional, o sea que el paciente de plano pues, no está enfermo de reflujo y estos pacientes todavía son más difíciles porque de plano no tienen algo objetivo y el tratamiento es básicamente similar con antidepresivos tricíclicos. En ocasiones en estos pacientes puede ayudar darles algún proquinético porque pudieran tener algún trastorno de motor, sobre todo gastroparesia, y ahí podemos ayudar con algún proquinético. Bueno, en cuanto al tratamiento, aparte de medicamentos, pues tenemos que cambiar el estilo de vida de los pacientes. Los pacientes que acostumbran a comer comidas altas en grasas, carbonatadas, con cítricos, hay que pedirles que vayan disminuyendo o que limiten mucho o eviten estos alimentos. Hay ocasiones que el paciente dice, es que yo como cítricos y a mí no me da reflujo. Entonces, la otra cosa que también se puede hacer, porque esta evidencia es como que no del 100%, lo que podemos hacer es decirle al paciente, bueno, le podemos decir al paciente, bueno, ¿tú con qué alimento sientes que se reproducen los síntomas? Entonces, ir haciendo una lista, bueno, yo tomo refresco y me dan síntomas, ok. Yo como grasa y me dan síntomas, ok. Entonces ir como invitando al paciente a que haga su lista de triggers, de síntomas, y que de esos alimentos los vaya evitando al menos cuando esté haciendo el tratamiento, y posteriormente pues tratar de irlos ahí como que regresando volviéndolos a consumir, a ver si les vuelve a reproducir o no los síntomas. Pero que sea así claro de que no puedes comer chocolate, no puedes tomar refresco, no puedes tomar café, es algo muy difícil. Entonces, y como vemos, no hay tanta evidencia. Lo que podemos hacer es ir viendo qué le cae bien, qué no le cae bien, y de ahí ya nos basamos para ir suspendiendo o no suspendiendo alimentos. Lo que sí está claro es el tabaco. El tabaco es uno de los principales factores que hace que persista el reflujo y que llegue a haber complicaciones, sobre todo esófago de Barrett. Entonces, estos pacientes sí tenemos que invitarlos a que traten de suspender el tabaquismo. La obesidad es otro factor muy importante que también ayuda a que persista el reflujo y a que se complique con Barrett. Entonces, estos pacientes tienen que bajar de peso. Lo mejor es que sea con ayuda de alguien de nutrición para que la pérdida de peso sea controlada. Los medicamentos de elección para el manejo del reflujo son los inhibidores de bomba de protones, nada más. Los demás, sucralfato, que muchas veces yo creo que han visto recetados para reflujo, los antiácidos, etcétera, no funcionan para largo plazo en el reflujo. Ayudan a controlar los síntomas. Entonces, si un paciente está muy sintomático, ya está con inhibidor de bomba y persiste con síntomas, le podemos ayudar con un antiácido, le podemos ayudar en caso de que tenga síntomas nocturnos con algún inhibidor anti-H2. Si tiene algo de saciedad temprana, por ejemplo, le podemos ayudar con algún proquinético como metoclopramida, o recientemente la prucaloprida, que también se demostró que puede ayudar como en gastroparesia. Lo podemos agregar como adyuvante al inhibidor de bomba, pero todos los pacientes que tienen reflujo ya diagnosticado necesitan tener un inhibidor de bomba. El único inhibidor de bomba que se puede tomar sin necesidad del ayuno es el dexlansoprazol. Los demás, pantoprazol, omeprazol, la verdad es que todos funcionan muy similar
No hay uno que sea mejor que el otro. No porque sea más caro es mejor, no porque sea más nuevo es mejor. La verdad es que todos funcionan muy bien. Pero la clave es esa, que el paciente se apegue a cómo tomarlo. Esperar la media hora, ¿ok? Los inhibidores de bomba son categoría B, a excepción del omeprazol, que es categoría C, entonces se pudieran usar durante el embarazo. Sin embargo, es preferible usar antes que los inhibidores de bomba, antiácidos o sucralfato, en este caso sí, para el manejo de los síntomas durante el embarazo. Si vemos que no hay mejoría, podemos agregar el inhibidor de bomba, o sobre todo si ya hay objetivamente un diagnóstico de reflujo. Bueno, esta tabla más que nada es para que vean cómo son las dosis. La dosis estándar, que es una vez al día, la doble dosis, que es 2 veces al día, de los inhibidores de bomba, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, como les digo, no hay una preferencia de cuál sea mejor. El que ustedes vean que les ha dado más eficacia, lo pueden usar. Si ya se dio si ya se hizo un diagnóstico objetivo de reflujo y ya se dio un inhibidor de bomba y no hubo tanto cambio, puedes intentar cambiarlo por algún otro. Por ejemplo, si usaste omeprazol y el paciente todavía trae algo de síntomas, puedes cambiarlo por pantoprazol y dar otro ciclo de 8 a 12 semanas. Y en un 40% de los pacientes puede haber mejoría. Si vemos que no hay mejoría, ese paciente se tiene que volver a estudiar, y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Ya tenemos un diagnóstico de reflujo hecho, optimizamos el tratamiento porque el paciente sigue con síntomas. Si alivia, puede seguirlo el tratamiento de reflujo, pero si no hay un alivio y tiene síntomas típicos, hay que repetir una endoscopía. Si este paciente tiene una endoscopía anormal, entonces este paciente no está teniendo buena respuesta al tratamiento y a lo mejor nos conviene ver si hay apego. 2, ver si hay algún otro factor que esté desencadenando esto, o a lo mejor ese paciente se pudiera optar por otro tratamiento como una cirugía. Pero si un paciente ya tuvo reflujo diagnosticado, ya recibió tratamiento, no hubo mejoría y se repite la endoscopia y es normal, entonces probablemente aquí haya un overlap entre reflujo y a lo mejor un trastorno como pirosis funcional o un esófago hipersensible, que sí pueden venir acompañados. Y bueno, ¿en qué pacientes podemos recomendar una cirugía? Los pacientes que ya tienen diagnóstico de reflujo, o sea, que ya se estudiaron, no pacientes que tuvieron síntomas, se les dio inhibidor de bomba y no mejoraron, no, esos pacientes no se tienen que mandar a cirugía, se tienen que estudiar primero. El que ya se estudió y que tuvo buena respuesta con el medicamento, pero no quiere tomar las pastillas porque pues se le hace molesto o tiene miedo a algún efecto secundario, ese paciente se puede operar. Los pacientes que ya tuvieron esofagitis grado C o grado D, los pacientes que tienen una hernia yatal grande mayor a 3 centímetros, o los que tienen síntomas persistentes, principalmente regurgitación, no tanto pirosis, estos pacientes se pudieran mandar a cirugía. Hay varias opciones. La fundoplicatura de Nissen es el más conocido y más común. Básicamente es como agarrar el fondo y darle unas vueltecitas aquí alrededor del esfínter esofágico inferior, lo que va a hacer que aumente la presión del esfínter y que haya menos relajaciones transitorias. Esto se puede hacer en los pacientes que tienen una peristalsis normal, pero en pacientes que tienen datos de peristalsis ineficaz, a lo mejor esta fundoplicatura en Nissen les puede ocasionar más problemas, más efectos adversos como disfagia. Entonces, algo bien importante también que ustedes tienen que saber y recordar es que antes de que manden a un paciente a una cirugía antirreflujo, tienen que estudiar si tiene o no algún trastorno motor, porque si ustedes mandan a operar a un paciente con acalasia, lo que van a hacer es empeorarle muchísimo la acalasia. Y va a ser una cirugía que no le sirvió de nada y que va a tener que someterse a otra cirugía para deshacer la funduplicatura y luego someterse a los demás procedimientos para aliviarle la acalasia. ¿Ok?
Y bueno, estas son las complicaciones del reflujo que ya las mencioné previamente, el esófago de Barrett, estenosis péptica y el adenocarcinoma de esófago. No me voy a meter en esto porque Barrett es una clase y estenosis péptica es otra clase y adenosidad de esófago es otra clase. Entonces, yo creo que con esto es lo básico que ustedes deberían de saber cuando salgan de la residencia. No sé si hay alguna duda.